Bien, buenas tardes. Esta clase es la que corresponde a la semana del 20 al 25 de octubre, la clase correspondiente a la comisión, perdón, del lunes 21 al 25. Esta es la clase correspondiente al martes 22 para la comisión del doctor Flores y para la clase del jueves 24 de octubre del 2024 para el profesor Lamoglia. Vamos a hacer una clase conjunta grabada en Zoom para que tengan acceso directamente a ella a través de este video. Conforme al cronograma anteriormente previsto, lo que vamos a ver breve y concisamente es la idea de la responsabilidad jurídica, básicamente responsabilidad civil, como ustedes saben, se se va a establecer en una sentencia a través de una idea de indemnización pecuniaria por la información publicada en Internet. Lo que tenemos acá es como las pautas del Código Civil se aplican también en ámbitos eh, de entornos digitales, básicamente es la responsabilidad referida a buscadores de Internet. De algún modo inciden en el flujo informativo, en la cantidad de información y en el tipo de información que se puede transmitir por las redes. Y este es el punto que queremos que ustedes conozcan en cuanto a este aspecto de la responsabilidad jurídica por la información. Básicamente, la tematización se dio a través de una serie de juicios relacionados con la responsabilidad de los buscadores, de los buscadores, Yahoo y Google principalmente, ¿sí? Entonces, el punto de análisis es un fallo del año 2014. Fíjense, estamos prácticamente a 10 años, porque esto es de octubre del 2014, hace 10 años comenzó a tematizarse esta situación en la jurisprudencia de la Corte y a partir de entonces, durante una década, se mantuvo fijo, por decirlo de algún modo, o estable esta idea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los casos por lo general fueron similares al de Rodríguez María Belén. De Rodríguez María Belén o María Belén Rodríguez era o es una modelo que reclamaba a Google y a Yahoo por el uso comercial no autorizado de su imagen y por el daño a su honor, en tanto su nombre aparecía vinculado a sitios de contenido pornográfico. Es decir, uno ponía en el buscador Rodríguez María Belén y aparecían a través de thumbnails, es decir, las imágenes pequeñas, su imagen y estaba linkeado o relacionada su imagen y su nombre a sitios pornográficos. Acá tenemos dos cosas que ya estuvimos viendo durante este cursado. Por un lado, reclamo del derecho al honor, que lo vimos clase y que fue bien explicado también por el doctor Lamoglia, y un uso comercial no autorizado de su imagen. Recordemos que por lo general las personas que tienen una dimensión pública y sobre todo modelos o artistas, muchas veces inician este tipo de juicios porque aparecen su imagen utilizada para promover alguna actividad o algún producto sin su consentimiento. En esos casos reclaman. Por eso acá había reclamo por uso no autorizado de su imagen. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que no fue unánime, se llama un fallo dividido, pero vamos a ver. Esa es la modelo Belén Rodríguez, María Belén Rodríguez. El caso fue en instancias inferiores favorable a su demanda y Google y Yahoo eh, llegaron vía recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso concitó mucho interés porque era de los primeros o el primero que llegaba a la Corte
planteando esta temática. Vuelvo a decir, hace 10 años que se falló este caso, ¿sí? La semana que viene, el lunes, van a ser 10 años exactamente. O sea que estamos haciendo una especie de homenaje al fallo o a la doctrina de Belén Rodríguez. Como ven ustedes, los medios tomaron mucha injerencia y era muy comentada la situación. La Corte inclusive llegó a hacer una audiencia. Ya vamos a ver las características, ya van a tener también la posibilidad, sería interesante de que puedan acceder, está en la web, las audiencias públicas. La Corte, cuando hay algún caso determinante o que va a marcar un precedente jurisprudencial importante, tiene la potestad de llamar a audiencias públicas, que son audiencias como ustedes ven, ese es el salón de actos de la Corte, donde los interesados, aquí en primera plana está Belén Rodríguez y a la par ese señor de corbata, su abogado de corbata roja, digo, entonces en las audiencias son llamados y participan tanto eh, postulaciones a favor y en contra de cada una de las posiciones jurídicas que se asumen. Entonces, algunos defienden la posición de Google de los buscadores y otros reclamaban o hacían argumentaciones a favor de la posición de Belén Rodríguez. ¿Sí? Bien, ahí ustedes se puede ver mejor cómo es la mecánica. A la derecha ustedes ven una abogada de pie hablando frente a la corte. La corte en ese momento estaban otros miembros que ahora no están, obviamente. Actualmente los únicos que están son el señor que está a la izquierda, que es Maqueda de camisa roja, y el que está en el centro, que es Lorenzetti. Los otros dos ya no están, la doctora Hayton, me parece que ese de lejos puedo reconocerlo, me parece que es después Petraki, si yo no veo mal. Pero se siguen haciendo en ese ámbito las audiencias. Entonces, las partes van, hablan, los jueces eventualmente le hacen preguntas acerca de sus posiciones, pueden repreguntar o pedir alguna aclaración. ¿Sí? Bueno, como ustedes ven, acá el pie del el Zócalo le está anunciando que la Corte falló a favor de Google y Yahoo, que habían llegado en recurso extraordinario a la Corte. Es decir, la modelo perdió su demanda y la Corte eximió de responsabilidad a los buscadores. Aquí en La Nación también. Eh, me parece que ese era Faito, si no ya estaba muerto en ese momento Petraki. Eh, vuelvo, ese que está ahí debe ser Fights, me imagino, el juez Fight que está a la derecha. Bien, falló en contra, viene la fecha 28 de octubre. Bien, ¿cuál era la argumentación de la Corte? Entendiendo que eh, el motor de búsqueda no tenía responsabilidad directa. ¿Por qué? Porque se limita a indexar sitios, no es el que produce no es el que produce la información, sino que indexa los lugares donde uno va a buscar. Entonces, el estándar es que habrá responsabilidad del buscador cuando éste haya tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de un contenido que le es ajeno, si ese conocimiento no fue seguido de un actuar diligente y para ello, salvo que en el caso que el daño sea manifiesto y grosero, se requiere una notificación judicial o administrativa competente, no bastando la simple comunicación del particular lesionado y menos la de cualquier persona interesada. ¿Qué quiere decir? Si un buscador eh, ve que el contenido es manifiesto y grosero ilegítimo con esas características, un actuar diligente del buscador implica que lo tiene que retirar. Pero si esto no es así, para que el buscador tenga responsabilidad, debe la persona interesada hacerle una notificación judicial o administrativa, no bastando una comunicación del particular ni de cualquier otra persona. Es decir, no puede una figura pública
o una modelo como Belén Rodríguez, ir directamente a la justicia y pedir una medida cautelar, por ejemplo, que se desindexen los sitios donde hay una referencia que lesiona su derecho al honor. Es necesario que haya una instancia previa de reclamo eh, a, al sitio para que éste lo desindexe, siempre que considere que sea manifiesto grosero. Entonces, hay un límite a la libertad de expresión. Una vez intimado el buscador a retirar cierta información eh, que colocan en manos del propio buscador también la obligación de que si esas ilicitudes son manifiestas, eliminar aún sin orden judicial todo resultado claramente dañoso. Es un criterio de responsabilidad subjetiva, como vimos cuando veíamos la responsabilidad de la prensa. La Corte, de algún modo, explica también que la responsabilidad de los buscadores tiene que ser culpable, es decir, tiene que haber una posibilidad de imputación, una negligencia. Lo que no queda muy claro es cuando esa ilicitud es manifiesta o grosera, ¿sí? En este caso, cuando sea manifiesta y grosera, no va a hacer falta orden judicial o reclamo, pero es un ámbito poco definido y que da lugar, obviamente, a mucha subjetividad. Este criterio de la Corte fue luego reafirmado, inclusive con nuevos miembros, en otros casos como Gimbutas y el caso Valeria Massa. Esta línea de jurisprudencia es la que se sigue para los buscadores, en general, a partir de este fallo de la Corte y por la importancia que tiene como precedente, se aplica en general en todo el derecho argentino, ¿sí? Entonces, eh, volvemos, cuál es el límite de responsabilidad? Los buscadores tienen que tener un conocimiento efectivo de la ilicitud de esa información y posteriormente actuar diligentemente. Es decir, lo importante, como decimos aquí, lo fundamental es determinar el momento y el modo en que el buscador Google, Yahoo toma conocimiento de esa ilicitud o esa ilegitimidad, falta de legitimidad en la imagen o en la información. A diferencia de Europa, donde los tribunales aceptan medios informales, por ejemplo, los formularios digitales de Google, donde uno puede hacer una especie de denuncia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exige una notificación judicial o administrativa competente, ¿sí? No basta una simple comunicación por parte de la particular lesionado, ni cualquier persona que puede manifestarse interesada. Salvo, vuelvo a decir, ese estándar poco claro de que sea la información manifiesta y grosera en cuanto a su ilicitud. Vuelvo entonces. El conocimiento efectivo por parte del buscador es lo que determina que haya o no responsabilidad. Y ese conocimiento efectivo se tiene que hacer a través de una notificación judicial o administrativa. No bastaría en este caso con los formularios de Google como puede haber en Europa. Salvo, vuelvo a decir, ese estándar o esa pauta que pone la Corte de que la ilicitud se manifiesta y grosera. En esos casos, el buscador por sí mismo debería retirar esa información. ¿Mm? Bien, entonces, lo que importa acá es que no hay atribución de responsabilidad objetiva de los intermediarios de Internet y la Corte en Belén Rodríguez siguió esa política para evitar autocensura y permitir también que los buscadores de Internet, tanto en búsqueda por imágenes o por texto, funcionen como en todo el mundo. Eso es lo importante. Por eso yo decía el paralelo con respecto a la información eh, de, el, eh, de lo que es el, la responsabilidad por los medios de comunicación. Esto es lo que básicamente hay en cuanto a responsabilidad de buscadores. Después, con respecto a la responsabilidad por informaciones o por imágenes, se aplica todos los parámetros que estamos viendo hasta ahora, es decir, responsabilidad por derecho al honor,
doctrina Campillay, real malicia, violación de la intimidad. Eso se maneja igual, sea un medio tradicional, sea papel o audiovisual, se aplican esos mismos criterios a lo que se informa exclusivamente por Internet. Bien, entonces, en ese precedente, Belén Rodríguez, lo que la Corte determinó, para tratar de ponerlo más claro aún, es que la obligación de los buscadores, su responsabilidad jurídica, debe ser juzgada de acuerdo a las normas que regulan la responsabilidad subjetiva. Eso está en el considerando 15 del fallo. Y además, que no existe una obligación general de vigilar exigible a los buscadores, lo que implica que no puede atribuírseles responsabilidad por existencia de contenidos que terceros suben a la red de Internet. Es decir, no son vigilantes que están continuamente viendo todo lo que se indexa a través de sus robots, sino que la Corte dice que sí hay supuestos en los que el buscador debe responder por el contenido producido por terceros, y que es cuando ha tomado conocimiento de la ilicitud del contenido, es decir, por ejemplo, cuando se le informa o se le notifica, y si ese conocimiento no fue seguido de un accionar diligente. Supongamos, en este caso podría ser suprimir la dirección o el enlace al cual dirige Internet a esa información eh, ilícita o que no merece difusión. Entonces, esta es la línea jurisprudencial o el criterio jurisprudencial. Acá de nuevo, enlazando con contenidos que vimos para la primera parte de la materia, esto es lo que sería la jurisprudencia como fuente del derecho. Fíjense, estos son todos fallos de la Corte Suprema eh, que tienen mm, los primeros tres una línea temporal o un seguimiento temporal o una cercanía temporal evidente. Rodríguez María Belén, que es el caso líder o el leading case, como se llama, el precedente a partir del cual surgen todos los demás, es del 28 de octubre de 2014, como dijimos. Después viene el caso Lorenzo Bárbara contra Google, que es del 30 de diciembre, y de esa misma fecha otro fallo de Acuña Virginia contra Yahoo, el 30 del 12, que hacen aplicación directa de Rodríguez Belén, y también Gimbutas, que sea un poco más cercano en el tiempo, de 2017, y el de Massa, Valeria Massa, que es conocida, una modelo conocida argentina también, empresaria ahora, contra Yahoo también, que ya es más cercano, es de junio del 2021. O sea, ustedes pueden ver que la línea jurisprudencial se mantiene. Entonces, Rodríguez María Belén, el caso testigo, el leading case, y a partir de ahí se sigue manteniendo este criterio de la Corte acerca de la responsabilidad subjetiva que tienen los buscadores de Internet y la necesidad de que se ponga en su conocimiento la ilicitud y el posterior actual diligente obrar del buscador para que eventualmente se lo encuentre responsable de un daño, ya sea a la imagen, al honor, etc. Eh, este es el criterio jurisprudencial de la Corte, y lo importante es que desde 2014 hasta la actualidad, la Corte ha cambiado de integrantes y sin embargo, a pesar del cambio en su personal, este criterio se ha mantenido sin variación. Bien, y ya para concluir, porque esto es básicamente lo que necesitamos que sepan de este tema, me voy a referir a una noticia que se publicó hace poco, porque es un fallo muy reciente que viene muy a cuento para poder analizar dos aspectos de lo que estamos hablando. Por un lado, la responsabilidad de los buscadores y también después ver responsabilidad por daño o al derecho a la intimidad. Este es el enlace, yo se los envié, lo van a tener también en las diapositivas, y es un caso que involucra a una actriz muy conocida del ámbito argentino, que es Florencia Peña. Yo voy a mostrar ahora la publicación de Diario Judicial, que como yo les comentaba en un momento, es una publicación muy interesante para
analizar jurídicamente y que tiene una redacción dentro de todo bastante accesible para, inclusive para quienes no son profesionales del derecho o quienes no estudian derecho. Bien, fíjense, miren la fecha, esto es del 15 de octubre de este año. Vamos a ir viendo. Dice flor de indemnización. Diario Judicial también, yo les comenté en clase, se caracteriza por ese tipo de títulos de notas un poco como humorísticas o buscando un lado humorístico a la situación jurídica que se comenta. Dice, la actriz demandó a los buscadores de Internet y a dos editoriales por el daño que le generó la publicación de notas referidas a un video íntimo. La justicia admitió parcialmente el reclamo, pero dejó afuera a los buscadores porque cumplieron con el bloqueo de las direcciones de Internet de las URLs. O sea, acá Yahoo y Google, creo que eran las demandadas, cumplieron con el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Rodríguez Belén y los fallos que le siguen. Cuando se les notificó, automáticamente cumplieron con bloquear los sitios a donde se podían acceder a ver el video íntimo de Florencia Peña. Pero vamos a ver que respecto de las editoriales el criterio fue distinto. Y ahí es donde vamos a analizar, aunque no viene al caso, pero tiene que ver con la temática que vimos hace poco también en clase, la responsabilidad por daño a la intimidad o al bien o a la vida privada de esta persona. ¿Sí? Fíjense, el fallo es del 15 de octubre. Advierto, sí, que es un fallo de primera instancia, es decir, está firmado por el juez Eduardo Mayora. ¿Qué quiere decir esto que es de primera instancia? Que es pasible de apelación por parte de, eventualmente me imagino, de las editoriales que fueron las condenadas y tal vez también de Florencia Peña si es que ella no está de acuerdo o no le parece suficiente la indemnización que se le ha conferido en este fallo. Dice, la reconocida actriz Florencia Peña demandó a los buscadores Yahoo y Google, como a dos editoriales, por la difusión de un video íntimo que había sido sustraído de su teléfono o computador y que circuló por internet. Bueno, ahí van a ver ustedes de qué se trata después. Aparentemente ya había llevado un celular a, a hacerle un service y le hicieron un backup y a alguien nunca se supo en el juicio cómo es que ella perdió control sobre esa filmación íntima. Eh, y ¿qué pasó? Por un lado, los buscadores estaba el acceso al video, y por otro lado, como dice, ¿qué habían hecho dos editoriales? Habían tomado imágenes, habían hecho capturas de algunas partes del video y estaban puestos en eh, la tapa de esas publicaciones. Entonces, ahí dice, sus hijos en ese momento eran menores de edad y se veían las tapas de las revistas que colgaban de los kioscos, es decir, era un compañero de colegio, en fin, había una situación bastante delicada por el cual se reclama un daño por uso de su imagen nuevamente y también por daño moral. Entonces, el, en este caso, que como digo, desconozco si la sentencia quedó firme o no. Sentencia firme es decir que no es apelada. Yo calculo que va a ser objeto de apelación y eventualmente llegará a una instancia de Cámara y eventualmente podrá llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, se hizo lugar parcialmente a la demanda. ¿Qué quiere decir parcialmente? Que no progresó por todo lo que quería Florencia Peña, porque a los motores de búsqueda, a Yahoo no, y a Google creo no se los condenó, porque habían cumplido con las pautas de la Corte de la Nación en Belén Rodríguez. Cuando se les notificó, automáticamente dieron de baja o eliminaron esos enlaces. Pero las editoriales, Arte Gráfico, Editorial Sarmiento y Editorial Sarmiento, fueron condenadas a pagar la primera 6 millones de pesos y la segunda 12 millones de pesos como indemnización. ¿Qué pasaba con la responsabilidad de los buscadores? Siguiendo el parámetro de Belén Rodríguez que hemos visto a un comienzo, que para obtener esa posibilidad de bloqueo o esa eliminación, tienen que ser
este, eh, las URLs identificadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que las primeras que ella identificó y que dio a conocer, las bloquearon, pero ¿qué pasaba? Se tuvo en cuenta que los buscadores no habían creado el video, ni lo habían publicado, ni lo alojaban en sus servidores, y únicamente permitían la ubicación de los sitios web. Y los enlaces que habían sido identificados por Florencia Peña fueron eliminados. Vuelvo a decir, cumpliendo el parámetro del caso Belén Rodríguez. Pero ¿qué pasaba? Em, este, sin embargo, había cada tanto o alguien volvía a subir los videos y se generaba otro acceso a Internet. Y sobre eso no podía ni Yahoo ni Google, hasta tanto sean notificados por la actora, poder accionar, de acuerdo a Belén Rodríguez, eliminando el video. O sea, ellos habían cumplido en primer momento, pero si eventualmente sale de nuevo o se vuelve a publicar, tendrían que notificarlo a Google o a Yahoo para que eliminen el enlace. En cambio, las editoriales sí fueron condenadas, me parece con buen criterio, eh, y porque no había posibilidad de, eh, de decir que era una información que había sido de acceso público o que era una información legítima porque era un acto. La misma Florencia Peña en la demanda los identificó, los calificó ella misma como videos pornográficos. O sea, y era una escena íntima de sexo con su pareja, con quien en ese momento era su pareja. O sea, no había forma de alegar que podía tener interés público o hablar de la Real Malicia o de Campillay, ¿sí? Em, Fíjense en esta parte que está acá abajo, que nos compete para entender mejor la responsabilidad del buscador en este sector. ¿Cuál es la lógica del fallo? Dice, en el juicio se probó que los enlaces que habían sido denunciados fueron removidos, o sea, denunciados por Florencia Peña en un primer momento, fueron removidos por los buscadores y que con posterioridad seguían apareciendo nuevas páginas web, siendo imposible o altamente dificultoso impedir que el video íntimo de la actora vuelva a ser subido, por lo que el único remedio era que la propia damnificada, Florencia Peña, comunique a los buscadores las URLs que se deban quitar. De esa manera, el juez entendió que Florencia Peña, perdón, que los buscadores habían cumplido con la orden judicial. Y en este tipo de situaciones, si vuelve a producirse la publicación del video, lo que tiene que hacer la actora en este caso es nuevamente denunciar la existencia de ese sitio para que proceda a ser removido por los buscadores respectivos. Bien, para concluir, aquí hay unas partes del fallo que quiero señalar. Lo que el juez le reprocha a Florencia Peña es que fue poco diligente en proteger ese material que tenía el video íntimo. Fíjense el análisis en cuanto a la responsabilidad que le cabe a la propia accionante por haber descuidado la guarda de un video íntimo que podía exponerla de manera que invoca en su demanda. Bien. Entonces, dice el juez, los buscadores, Yahoo, Google, no pueden hacerse cargo de tal descuido y responder por los daños y perjuicios que la actora ha invocado en su demanda. Por el contrario, la responsabilidad debería recaer sobre quien le sustrajo la filmación y la subió. Sin embargo, y como lo señalé, ninguna acción llevó a cabo María Florencia Peña con relación a esa conducta ilícita que habría sido llevada a cabo por un tercero. Es decir, no hay aparentemente una acción penal, o no hubo, no lo sé, por parte de la actriz Florencia Peña contra la persona que dio a conocer ese video o quien le había
eh, arreglado o hecho un backup del celular y tomó el video. Entonces dice el juez, de acuerdo a lo expuesto, la demanda contra Google Yahoo no prospera, es decir, no se le hace lugar a la demanda. Em, ¿Por qué? Bueno, porque entiende que ellos actuaron de acuerdo a los parámetros de Belén Rodríguez que lo cita. Ahora, em, fíjense lo que dice. Esta decisión, es decir, el hecho de no ser condenado Google y Yahoo, es sin perjuicio de la obligación de que estas demandadas eliminen los sitios web donde figure el video íntimo que motiva este proceso y fíjense con subrayado que les notifique el actor en forma fehaciente en lo sucesivo. ¿Ok? Ahora, con respecto a la responsabilidad de de las editoriales, es decir, que tomaron o hicieron capturas del video y los publicaron en revistas, creo que una revista era Muy y la otra, no sé si era Crónica, no recuerdo bien. Fíjense, yo les había dicho en la clase que vimos Derecho a la Intimidad que por lo general, cuando hay un juicio donde se acusa o se demanda a la prensa por violación al derecho a la intimidad, lo que sí o sí se cita en el derecho argentino es el considerando 8 del fallo Ponseti de Balbín. Y precisamente en este fallo, nuevamente, para que vean ustedes ahí también cómo la jurisprudencia es fuente del derecho, he, he aquí la reproducción en el fallo del considerando 8 de Ponseti de Balbín. El derecho a la intimidad, a la privacidad, comprende no solo la esfera doméstica, circo, figura familiar y de amistad, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, para que vean que lo que hemos dicho en clase se aplica en jurisprudencia reciente. Sigue ese fallo de 1984 siendo un tótem para cualquier demanda contra la prensa por violación del derecho a la intimidad. Acá hay una vinculación directa a los viejos artículos del Código Civil porque esta demanda está iniciada en 2014, antes de la vigencia del Código Civil y Comercial que entró a regir en 2015. Otro dato, tomen en cuenta ustedes el tiempo que ha llevado, no sé por qué, esta sentencia, 10 años para tener sentencia de primera instancia. Desconozco los pormenores de la causa, pero es mucho tiempo para el dictado de una sentencia. Bien, yo lo que les decía de la audiencia del juicio María Belén Rodríguez, volviendo al principio, es que hubo dos audiencias 21 y 29 de mayo de 2014 y ahí las pueden ver en el sitio del SIG, que es el Centro de Información Judicial. Pueden analizar y ver las audiencias donde se debate el tema de la responsabilidad de los medios. En el fallo, la Corte habla sobre la importancia de Internet, la protección a la libertad de expresión en Internet, etcétera, etcétera. Es una sentencia que, como ustedes ven, como vimos en el caso reciente de Florencia Peña, sigue protegiendo en este sentido a los buscadores. No así a los medios de prensa. O sea, ustedes tienen, está bueno el fallo de Florencia Peña porque tiene dos cosas. La responsabilidad de los buscadores y por otro lado la responsabilidad de los medios en lo que significó lisa y llanamente una violación del derecho a la intimidad de Florencia Peña, que generó dos condenas a dos medios, uno por 6 millones y otro por 12 millones de pesos. Sentencia que, como dije, no sé si se encuentra firme, estimo, es muy posible que los medios demandados apelen esa sentencia. Este es el Centro de Información Judicial, ahí es donde ustedes van a encontrar la información referida a la audiencia. Y acá es una imagen de la audiencia que es lo que van a poder ver en el video correspondiente. Bien. Otra versión ya un poco relacionada también con motores de búsqueda con respecto a un funcionario público es la causa Páquez
contra Google. Acá salimos de lo que es la imagen en sí, como era el caso Belén Rodríguez, Gimbuta, Valeria Massa, para ir a lo que es información vinculada, en este caso, a un funcionario público. Y el funcionario público lo que hace es también buscar una orden judicial que ordene a Google o a otros buscadores que se eliminen esas informaciones relativas a su persona por considerar que lesionan su derecho al honor. Vamos a ver qué es lo que en este caso resolvió la Corte. Este fallo interesa porque es un fallo relativamente reciente y también entra dentro de del talante que tiene la Corte de la protección respecto de la información de funcionarios públicos en lo que hace a su función pública. Era un funcionario, un secretario de una universidad pública que había sido relacionado con ciertas actitudes contrarias a lo que sería el buen desempeño de un funcionario de esa característica, y él había logrado que una medida cautelar, es decir, una orden judicial, eh, le indique, le ordene a un motor de búsqueda, en este caso a Google, eliminar sugerencias, cesar en la publicación de ciertas direcciones vinculadas a su nombre, paques, y eliminar contenidos almacenados en el buscador eh, entendiendo que eso es una grave restricción a la circulación de información de interés público y pesa sobre ese acto una fuerte presunción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque estaría casi o estaría ejerciendo un acto de censura que interrumpe el proceso comunicacional. ¿Ok? ¿Cuál era veamos cuál era la información? Eran acusaciones contra un funcionario público en relación con hechos relativos al ejercicio de su cargo como secretario general de una universidad pública y que aludían a una supuesta agresión a estudiantes con relatos de antecedentes de violencia y obstrucción en las elecciones de un centro de estudiantes. Esa información son opiniones de indubitable interés público, dice la Corte, y se encuentran en las antípodas de los excepcionales supuestos de contenidos abiertamente ilícitos vinculados a discursos no amparados por el derecho a la libertad de expresión. Acá hay otra especie de advertencia de la Corte, es decir, habla de contenidos abiertamente ilícitos que podrían, si uno interpreta esto a contrario sensu, podrían ser objeto de una medida cautelar y sí podría ser ordenado a los buscadores que supriman o eliminen o obstruyan el acceso o la posibilidad de acceder online a esos contenidos. Pero en este caso la Corte dijo que esa orden judicial de restricción de acceso a esa información relativa al señor Páquez debía ser eh, dejada sin efecto porque lo único que tuvo en cuenta era si tenía potencialidad para dañar la reputación, pero dice la Corte eso es insuficiente porque la libre circulación de información, si es ejercicio de la libertad de expresión regular y legítimo, no puede ser impedida, aun cuando ello pueda molestar o ofender al sujeto de la información difundida. Vuelvo a decir, un funcionario público relevante y información o opiniones relativas a su ejercicio como funcionario público. ¿Cuáles son los contenidos abiertamente ilícitos que según la Corte podrían dar lugar a esta medida? Son otras circunstancias. Por ejemplo, tal vez algunas afirmaciones que lesionen el derecho al honor de una persona privada, de un particular. Jugamos acá un poco similarmente o en paralelo con lo que se puede aplicar a una restricción a una información al derecho al honor de un particular. Esto simplemente para que lo tengan presente. Entonces, en la clase esta hemos analizado, o en este video hemos analizado, por un lado, la responsabilidad de los buscadores respecto de las imágenes eh, de figuras públicas. Vimos que desde Belén Rodríguez hasta Massa, por lo general, son imágenes de modelos conocidas que se relacionan o cuya imagen está enlazada a sitios pornográficos, pero en esos casos
el solo pedido a la justicia de que se deje sin efecto esa información no puede ser recepcionada, sino que previamente tiene que haber un aviso al buscador para que éste actúe diligentemente. Y recién ahí, en caso de que no lo haga, sí podrá ir a la justicia, pedir la desindexación o el bloqueo de los sitios web y eventualmente una indemnización por daños y perjuicios. Salvo cuando esa información sea ostensiblemente ilegítima, ese parámetro que la Corte estableció ahí, poco claro, porque no sabemos cuándo va a ser, porque si esa información es ostensiblemente ilegítima, ahí el buscador no va a tener que actuar como decía el otro fallo, como un vigilante, sino que por sí mismo, sin pedido, lo tendría que desindexar o impedir su acceso. En este último caso, hemos visto que otra hipótesis, que es cuando hay críticas o opiniones a un funcionario público, el principio sería que no se lo puede, ante el solo pedido de este funcionario, eh, impedir el acceso o dejar sin efecto la libre circulación de información referida a él, siempre obviamente que tenga ese doble carácter de funcionario público y que la información sea relativa a su quehacer como servidor público. Y para ampliar, si quieren, pueden ver eh, este video acerca de realizado un año después del caso Belén Rodríguez y algunos otros artículos acerca de cómo la Corte fue reafirmando ese criterio de responsabilidad de los buscadores. Pensamiento final, la Corte lo que hace entonces es entender que la responsabilidad de los buscadores es también, como la de, en definitiva, los medios, subjetiva. No cabe aplicarle una responsabilidad objetiva al buscador, es decir, una responsabilidad sin culpa. El obrar diligente o con falta de diligencia o con falta de responsabilidad de los buscadores también tiene que ser probado eventualmente en un juicio.